Muy bien, vamos a empezar entonces la reunión del día de hoy. Decíamos que era la sesión número 13. Entramos a la séptima semana del curso. Esta semana tenemos práctica calificada, la número 2, con preguntas de desarrollo. Y en la próxima semana, no sé por qué no han salido todavía avisos, pero debe ser el examen parcial. ¿De acuerdo? Entonces, prepararse para eso. Lo que están viendo es lo que ya coloqué como una imagen en la plataforma, en el curso, pero eso era una imagen, acá lo voy a colocar en términos del mapa, ¿no? Y hubo un pequeño error de mi parte. La idea de esta parte se llama la demanda a Marian 6, una primera parte, ¿no? Es ver todas estas funciones, ¿no?, de utilidad, pero para calcular el óptimo del consumidor y la demanda, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ellas rápidamente, porque esto ya lo han visto, ¿no? Conductas, empezamos por conductas. Entonces, acá tienen el problema, ¿no? Tiene la función de utilidad. Recuerden que esto en términos generales puede ser x a la alfa, y a la beta. Les hemos mostrado además una hoja de cálculo donde se puede trabajar esto. La recta de presupuesto, el ingreso es 100, el precio de X es 10, el precio de Y es 5, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa información, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Se les está pidiendo una gran cantidad de información, ¿no? A ver, deme usted, ¿sí?, el óptimo del consumidor, deme usted la curva precio-consumo. Bueno, pero ¿cómo es la curva precio-consumo? ¿Qué es lo que realmente me están pidiendo? Bueno, me están pidiendo dos cosas, ¿no? Me están pidiendo la curva precio-consumo para X y la curva precio-consumo para Y. Es decir, lo que me están diciendo es, analice usted cuando cambia el precio de X y eso le da la curva precio-consumo de X. Analice cuando cambia el precio de Y y eso le da la curva precio-consumo de Y. Recuerden de que cuando ustedes están haciendo estas cosas, ustedes están acá, ustedes están en este punto donde tienen X en el eje horizontal y tienen Y en el eje vertical. Entonces ustedes están allí. Al estar allí, ustedes lo que tienen es una curva de indiferencia y tienen una recta de presupuesto. O sea, tienen una recta de presupuesto. En este mundo está. En ese mundo les están pidiendo arriba, calcule usted el óptimo del consumidor. Luego, calcule usted la curva precio-consumo, pero para X y para Y. Luego de eso, le están diciendo, calcule usted la curva de demanda ordinaria. ¿Qué me están pidiendo ahí? Bueno, dos cosas también. Me están pidiendo la curva de demanda ordinaria para X. ¿Por qué? Porque está cambiando el precio de X. La curva de demanda ordinaria para Y, porque está cambiando el precio de Y. Y todavía podríamos añadir algo más, fíjense, podríamos colocarle la curva de demanda ordinaria de X cuando cambia el precio de Y. ¿Sí? Escuchen, la curva de demanda ordinaria de X cuando cambia el precio de Y. También podemos pedirle la curva de demanda ordinaria de Y cuando cambia el precio de X. ¿Estamos? ¿Qué más les estamos pidiendo? Les estamos pidiendo la curva ingreso-consumo. ¿Y qué tenemos en la curva ingreso-consumo? En la curva ingreso-consumo tenemos, de nuevo tenemos dos, ¿no es cierto? La curva ingreso-consumo para X y la curva ingreso-consumo para Y cuando está cambiando el ingreso, ¿no? Y finalmente le estamos pidiendo la curva de Engels, ¿no? Le estamos pidiendo la curva de Engels, ¿no? Que también hay dos curvas de Engels, ¿no? La curva de Engels cuando cambia el ingreso, pero para X, y cuando cambia el ingreso para Y. ¿Ok? Bueno, todo eso es lo que
se los hemos colocado en una imagen, en un archivo de imagen en la plataforma, pero había el error, más que error, la ausencia de esta parte de acá, ¿no? Lo único que no estaba hecho, y por eso lo hemos vuelto a hacer acá, y se lo hemos colocado también a ustedes, es esta parte de acá. Esto no estaba. Todo lo demás sí está, ¿no? La curva de ingreso o consumo. Eso es lo que no había. Había curva de Ingram, ¿no? O sea, lo que tenían ustedes era, vamos a mejor hacerlo más pequeño. Ok. Lo que tenían ustedes de todo esto tenían óptimo del consumidor, curva precio-consumo, DX, DY, curva de demanda ordinaria, DX, DY, curva de Engels, DX, DY, pero por error mío no había colocado la curva de ingreso-consumo para X y para Y, cosa que estamos resolviendo acá. Bueno, todo lo demás es igual. Todo lo demás es absolutamente igual, ¿no? Entonces vamos a verlo por acá. Todo lo demás, decía, es igual. Y este es el resultado. A ver. ¿Sí? Ya está. Entonces lo que tienen es esto, ¿no? Cobb-Douglas, ¿sí? Y todo lo que les pide Cobb-Douglas. Cobb-Douglas y todo lo que les está pidiendo Cobb-Douglas. Todo esto. ¿Sí? Fíjense cómo tienen ustedes que trabajar, ¿no? Después tienen para complementarios perfectos, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Para complementarios perfectos tienen todo esto de acá. ¿Sí? Después lo tienen para sustitutos perfectos. Ya trabajaron en la parte de los trabajos de Zoom, todo esto, ¿no? Todo. Y finalmente la parte de cuasi lineales, ¿no? En la parte cuasi lineales, todo esto de acá. Todo eso de ahí. Ok. Muy bien, esa era la idea de que ustedes vieran esto. Vamos a dejar de compartir esto para ir de nuevo al aula. Aquí están en el aula. Entonces, ustedes tienen acá en la parte de la demanda del mercado, ¿no? Acá está la demanda del mercado. Esta de acá me parece que es. No, esta no es la anterior. Esta es la que no. Ok, parece que no, ya lo saqué. Precisamente fue eso, lo saqué precisamente porque tenía esa pequeña ausencia, ¿no? Bueno, ya lo he visto entonces. Vamos ahora a pasar nuevamente a nuestra hoja de cálculo, a
perdón, a nuestro mapa, pero lo que queremos ver ahora es otra parte. Ok. Ok, estamos en esta parte entonces para trabajar la demanda del mercado en la reunión del día de hoy. Lo que tenemos ahora en términos de la demanda del mercado, esta parte de acá, ustedes pueden apreciar de que ahora estoy trabajando con un salto muy grande, ¿no? Varian 15, ¿no? Hemos trabajado, varian 1, ¿verdad? Que es lo que se puede hacer, ¿no? Lo que puedo, varian 2, es lo que quiero, varian 3, es lo que quiero, varian 4, es que hago, ¿sí? Varian 5, que al anterior es óptimo el consumidor, y acá ya tenemos el tema de la demanda, ¿no? Acá tenemos el tema de la demanda. Y de acá saltamos a Slasky, ¿no? A Slasky, y Slasky estamos dando el salto nosotros a lo que es la demanda del mercado, a la demanda del mercado. Este es el salto que nosotros estamos dando ahora, ¿no? Es una cosa relativamente sencilla, buena parte de esto ya lo han trabajado ustedes en su curso de introducción a la microeconomía, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es bastante, repito, sencilla, ¿no? ¿Qué es la demanda del mercado? La demanda, la demanda del mercado no es nada más pues que, ¿no? Es la suma de las demandas de cada uno de los consumidores, ¿no? Entonces, esto, atención, es suma horizontal. Cuidado, cuidado. No es suma vertical, ¿no? La suma vertical, atención, se emplea para bienes públicos, ¿no? Para explicar lo que significan los bienes públicos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar ahora lo que es la demanda del mercado, un tema relativamente sencillo, con lo cual cerramos en realidad, aparte de los ejercicios que hagamos esta semana, que el próximo viernes, cerramos a la mitad del curso. ¿Ok? Entonces, la demanda del consumidor, de la demanda del consumidor vamos a saltar a la demanda del mercado. O sea, justo en la lámina anterior, en el mapa anterior, ustedes han visto cómo del óptimo del consumidor mediante estática comparativa se llega a la curva de demanda de un consumidor. Ahora, si ustedes tienen n consumidores, bueno, van a tener n curvas de demanda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que se nos está proponiendo acá. Primero, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un bien, el bien 1, ¿no? Y hay n bienes, ¿no? Estamos diciendo de que la demanda del bien 1 depende del precio del bien 1, depende del precio de bienes relacionados, por ejemplo, el precio del bien 2, ¿no? Depende del ingreso del consumidor y depende de n variables, ¿no? Entonces, es un análisis multivariable. Esto es análisis multivariable, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ahora ya no hablamos del bien 1, sino hablamos de los n bienes del consumidor,
Entonces lo que tendríamos que considerar acá es la sumatoria, ¿no? Desde i igual 1 hasta los n bienes de las demandas de cada uno de los consumidores, hasta el total, ¿no es cierto? Entonces van a tener, atención acá, van a tener, ojo, para el bien 1, lo que tienen es n consumidores, y para el bien 2, n consumidores, y para el bien, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, eso les da entonces la posibilidad de armar una función de demanda. Esta es la función de demanda. La idea es que cuando ustedes hablan de una función de demanda, hablan de esto. Cuando hablan del mercado, cuando hablamos de una función de demanda de un consumidor, van a hablar de esto, ¿no? De minúscula, ¿sí? De minúscula sería la demanda del consumidor, ¿no? Este es para un consumidor. Este es para un consumidor. Pero la otra es para todos los consumidores. Ahí están todos los consumidores. Todos los consumidores. Bueno, la advertencia acá es, hay que tener cuidado para sumar. Hay que tener mucho cuidado para sumar. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Atención, entonces, ¿no? ¿Qué pasa si las funciones de demanda son lineales, como una ilustración? Atención acá, miren. ¿Sí? Lo que me está diciendo esta lámina es lo siguiente, miren. Yo tengo para el bien 1 la demanda del consumidor 1 y para el bien 1 la demanda del consumidor 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y estamos viendo también la suma de estos, ¿no? La suma de estos. ¿Sí? Entonces, observen, lo que nosotros tenemos acá, vamos a colocarle un color diferente, a ver este. Lo que tenemos acá es la demanda de un consumidor, alguno de ustedes, ¿sí? Observen de que este consumidor, ¿sí? Al precio de 20 no consume nada, ¿no es cierto? Al precio de 15 ya está empezando a consumir, ¿no? Al precio de 15 está consumiendo acá, al precio de 10 consume acá, al precio de 5 consume ahí, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el segundo consumidor? El segundo consumidor, atención, vamos a graficar su función de demanda. La demanda del segundo consumidor es esta de acá, ¿sí? Es esta de acá. Eso quiere decir de que el segundo consumidor va a consumir este bien, pero a precios que estén, ojo, a precios que estén por debajo de 5 y hasta 5. En otras palabras, al precio de 5, este consumidor va a consumir, sí va a consumir 0. ¿No? Pero al precio de debajo de 5 sí va a consumir cantidades positivas. Entonces, la pregunta es cuál es la función de demanda del mercado, suponiendo que en el mercado solamente hay estos dos consumidores. El resultado es que tenemos una demanda, atención con esto, quebrada, ¿no? Quebrada. ¿Por qué es una demanda quebrada? Por lo siguiente, porque si nosotros recorremos la demanda, a ver, si nosotros recorremos la demanda del mercado, esta no sigue así, sino es hasta acá nada más, hasta acá. ¿Por qué razones? Porque en este caso estoy sumando
fíjense ustedes, estoy sumando la demanda del consumidor 1 más el consumidor 2, que es 0. Y por lo tanto, esto más 0 sigue siendo la demanda del consumidor 1. En consecuencia, la demanda del consumidor 1 para los precios que van desde 5 hasta 20 es la demanda del mercado. O sea, en el mercado solo hay un consumidor. Pero para el intervalo de precios que va de 5 a 20, para el intervalo de precios que va de 0 a 5, de 5 a 0, se van a sumar dos tramos. Este tramo de acá, más este tramo de acá. Y eso hace de que se produzca este quiebre aquí. ¿Sí? Le vamos a poner un punto de quiebre ahí. ¿Cuál es el punto de quiebre? Este es el punto de quiebre. ¿Sí? Entonces, una curva de demanda quebrada. Recuerden, esto es suma horizontal. Suma horizontal. ¿Qué significa la suma horizontal? Si, por ejemplo, al precio de, vamos a ponerle acá 4. Si al precio de 4, colocar así. Si al precio de 4, ¿no?, a la cantidad que demanda el empresario o el consumidor número 1, la cantidad que demanda es, digamos, 10. Es 10. Y la cantidad que demanda el consumidor número 2 a ese precio, el consumidor número 2 a ese precio fuera, por ejemplo, 2. ¿No? Entonces, lo que hacemos es sumar 10 más 2, va a salir 12. Entonces, la cantidad que se demanda acá es de acá a acá. Esta cantidad va a ser 12. Esa es la suma. Y repito, es suma horizontal, ¿no? Acá el precio es 4, había dicho. Al precio 4, el consumidor 1 demanda 10 y el consumidor 2 demanda 2. 10 más 2 es 12. Al precio 10, digamos, el consumidor 1 demanda, por decir, 6 y el consumidor 2 demanda 0. 6 más 0, 6, pues, ¿no? Y por lo tanto, la demanda del mercado es la demanda del consumidor 1 para precio de 5 a 20 y es la demanda del consumidor 1 más la demanda del consumidor 2 para las demandas que van en el intervalo de precio de 0 a 5. Quiere eso decir también que podrían tener temas más complejos, como por ejemplo, este tramo es la demanda del mercado, esta es otra demanda del mercado, y esta es otra demanda del mercado. Para este caso, para esta gráfica que estoy yo imaginando, no tengo un punto de quiebre, tengo dos puntos de quiebre, ¿no? Tengo dos puntos de quiebre. Lo que estoy diciendo en términos prácticos es que para un tramo de precios solamente hay un consumidor o varios consumidores. Para el segundo tramo de precios hay más consumidores y para el tercer tramo de precios mucho más. Hay bastante más consumidores, ¿no? Y eso hace entonces de que se vaya horizontalizando la curva de demanda. Por supuesto, en el caso de que todas las demandas sean iguales para el mismo intervalo de precios, la suma horizontal es muy sencilla, ¿no? Hay que sumar y listo, ¿no? Se resuelve todo. Ok, esto era entonces para ver el tema de la demanda del mercado como suma de demandas lineales. Vamos a ver el caso de demandas no lineales también. Ojo, demandas no lineales. Piensa en demandas lineales como demandas no lineales. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces ahora este otro concepto que yo decía, ustedes ya lo conocen, ¿no? Ustedes ya lo han trabajado en su primer curso.
tiene la elasticidad. ¿Qué cosa es la elasticidad? ¿Quién me dice qué es elasticidad? Ahora vamos a preguntar. A ver, Yadira, ¿se encuentra Yadira? Yadira Sasiga. Yadira. Ok, no puedes prender tu micrófono, Yadira. Entonces está Yadira ahí, pero no. Sí, profesor. Ok, perdón, un segundo. Dar un mensaje de entre cómputo que dice: buenos días con todos los docentes, estoy en la FIEX y no hay internet en toda la UNI. Y hay otro mensaje del jefe del área de estadística de registros que dice: estimados profesores, ORS está en mantenimiento. Bueno, si le creo a uno, no le creo al otro. ¿eh? Porque uno dice, no hay internet en toda la UNI, y el otro dice, ORS está en mantenimiento. Bueno, mala información. Pero lo concreto es que simplemente no se puede registrar asistencia. Yadira, te preguntaba, ¿qué cosa es la elasticidad precio de demanda? Vendría a ser la cantidad que varía, bueno, cómo varía la cantidad demandada respecto cuando empieza a variar el precio de... Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Yadira. Entonces, digamos que fuera la elasticidad, entonces sería numerador, ¿no? Variación porcentual, variación porcentual en la cantidad demandada, ¿no es cierto?, sobre variación porcentual en el precio. Eso es elasticidad precio de demanda, ¿no? Variación porcentual en la cantidad dividida variación porcentual en el precio. Esa sería una medida para una variable discreta, ¿no? Pero si quieres variable continua, tú tendrías que decir es la diferencial en la cantidad partido la diferencial en el precio, y todo eso ponderado en el punto donde tú estás operando en la función de demanda. Así, esto es variación continua, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en la fórmula que se ha colocado aquí, ¿no? Para esta fórmula de elasticidad. Ustedes pueden apreciar bien de que hay dos partes, ¿no? Una primera parte dice la variación en la cantidad partida por la variación en el precio, ¿no? Ponderada por el precio sobre la cantidad. Eso era la elasticidad. ¿Cuál es el significado concreto? ¿No? Me están diciendo, ¿no? Es el grado, ¿no?, de sensibilidad, ¿no?, de la demanda frente a un cambio en el precio, ¿no? O sea, un concepto interesante acá es el siguiente, ¿no? Es, ¿no?, la elasticidad en general mide la variación en la variable afectada, ¿no?, frente a la variación en la variable causal. ¿De acuerdo? Entonces, solo la teoría puede decir cuál es la variable afectada y cuál es la variable causal, ¿no? Un ejemplo típico de esto es decir, pues bueno, miren, el incremento de dinero provoca inflación. Yo le diría, mira, no sé, ¿no? De repente el incremento de la inflación provoca un incremento en la cantidad de dinero. Entonces solo la teoría me tiene que decir cuál es la variable causal y cuál es la variable efecto. Repito, ¿no? Si a mí me dicen, mira,
a ustedes le dicen sus padres, la familia que es la proveedora de ustedes, le dicen, mira, los precios han subido, ¿no? Entonces te voy a tener que dar más dinero para que atiendas la canasta de bienes que tú consumes. ¿No es cierto? Yo tengo un hijo de 17, 18, 19 años que está en la universidad. Él tiene que tener un pequeño presupuesto para atender sus gastos. Se supone que no está trabajando porque está estudiando. Entonces, si yo soy el proveedor de él y hay inflación, yo digo, bueno, los precios han subido, entonces el dinero tiene que subir. Yo tengo que darle más dinero, ¿no? ¿De acuerdo? En ese caso, un incremento en los precios provoca un incremento en la cantidad de dinero. Bueno, si yo digo eso, todo el mundo va a criticar, me dice, no, 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 es al revés, es el incremento de la cantidad de dinero el que produce el incremento en los precios. Entonces, entonces tengo que acudir a la teoría, ¿no? Si ustedes están en el salón, en estos momentos tenemos 19 alumnos de 23, de 18 de 23. Pero bueno, si ustedes están en clases, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene 10 soles en el bolsillo, entonces la cantidad de dinero que hay en la economía, en esta economía que es el salón, es 19 o 18 por 10, son 180 soles, ¿no es cierto? Cada uno tiene 10 soles. Bueno, con 180 soles ustedes pueden comprar una serie de cosas, ¿no? Pero si de repente, ¿no? Les duplicamos la cantidad de dinero que hay en el salón, ya no había 190, sino había 380. Pero la cantidad de bienes que hay en el salón sigue siendo la misma. Y por lo tanto, para realizar las mismas transacciones, los precios tendrían que subir. No hay otra salida, ¿no es cierto? En ese caso, un incremento de dinero provoca un incremento en los precios. Bueno, el resultado final de esto es, tenemos que acudir al modelo, tenemos que acudir a la teoría, ¿no? Y la teoría lo que dice es que es un incremento en la cantidad de dinero, ¿sí? La que genera un incremento en los precios y por lo tanto inflación. Hay que saber entonces cuál es la variable causa y cuál es la variable efecto. En este caso, cuando decimos elasticidad precio de demanda, lo que decimos es que se está produciendo, fíjense ustedes aquí, se está produciendo un incremento en los precios, un incremento en los precios, y eso provoca una variación de la cantidad. Pero si en lugar de hablar de precios, acá, en lugar de hablar de precios, habláramos de ingreso, es decir, ingreso, digamos, M, ¿no? De money, ¿sí? Entonces yo diría lo que va a ocurrir acá, es lo siguiente, ¿no? Un incremento en el ingreso, ¿sí? Va a provocar un cambio en la cantidad demandada. Listo. Y acá tendría ingreso y acá tendría cantidad, ¿no? Entonces tengo una fórmula para todo tipo de elasticidad. Elasticidad precio de demanda, elasticidad precio de demanda cruzada, elasticidad de ingreso de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es para precisamente estudiar el tema de la demanda con un instrumento que es la elasticidad. Ok, si ya tenemos entonces el instrumento de la elasticidad, hay que mirar frente a la función de demanda qué otras posibilidades hay, ¿no? Una es que hay elasticidad variable, ¿no? Entonces, cuando uno dice la elasticidad es variable, generalmente generalmente lo que piensa es que la función de demanda es como, alguien me dice, la función de demanda es lineal o no lineal en el caso que la elasticidad sea variable. Esa es una pregunta, ¿eh? Repito, así como le pregunté a Yadira hace un rato, ¿no? El concepto de elasticidad, ahora les vuelvo a preguntar, ¿no? En el caso de que una función de demanda presente elasticidad variable, es decir, de que en el recorrido, en cada uno de los puntos de la función de demanda, midamos la elasticidad y el resultado sería distinto, o sea, la elasticidad varía según
en qué punto de la curva de demanda nos encontremos. En ese caso preguntamos, ¿la demanda es lineal o es no lineal? Entonces vamos ahora a preguntarle a, a Josué, pues. A ver, Josué, ¿tú qué dices? En el caso de que la elasticidad sea variable, ¿cómo es la función de demanda? ¿Es lineal o es no lineal? O sea, ¿es una línea de pendiente negativa o es una curva convexa, ¿no? De pendiente negativa. Adelante. Bueno, profesor, bueno, yo he visto algunos casos y normalmente se da cuando es la demanda es lineal, porque en una parte es elástica y por otra es inelástica. Y por otra sería unitaria, ¿no es cierto? Sí, también, monetaria. Ok, excelente. Gracias, José. Vamos entonces a continuar con esto. Y entonces me están diciendo de que las funciones de demanda, si tienen elasticidad variable, lo más probable es que sean funciones de demanda lineales, ¿cierto? Y eso es lo que estamos apreciando y justo es lo que había señalado José, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes una función de demanda lineal, pendiente negativa, y ustedes pueden apreciar de que en el recorrido sobre algunos de los puntos de la función de demanda, por ejemplo, si uno se encuentra acá, entonces uno encuentra de que la elasticidad, valor absoluto, es infinito. Valor absoluto. Observen de que todos me están diciendo valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente, no normalmente, siempre la función de demanda, la elasticidad, perdón, de la demanda es negativa, ¿no? Y acá se mide en términos de valor absoluto si damos valores positivos, ¿no? Quiere decir que si en algún problema nosotros decimos la elasticidad de demanda es 4, cuando ustedes operen, ustedes tienen que trabajar con menos 4, no con 4, ¿no? La convención es decir, elasticidad de demanda es tanto, un número, pero sin el signo negativo. Pero para operar tienen que colocar el signo, ¿no? Entonces, lo que estaba advirtiendo un poco el delegado es que acá yo tengo un tramo de la curva de demanda que va desde el intercepto vertical hasta aquí, ¿no? Donde podríamos decir de que la demanda es elástica o inelástica. Ustedes me dicen. Ok. Entonces, la demanda para este tramo es elástica, ¿no? Es elástica. Pero hay otro tramo aquí que considerar, y ese otro tramo es este tramo de acá, ¿no? Donde más bien la demanda va a ser inelástica, ¿no? Inelástica. O sea, acá tiene un tramo inelástico. Y por razones obvias, lo que le había comentado a Josué, en este punto la demanda sería, la elasticidad sería unitaria, ¿no? La elasticidad sería unitaria. Ahora, ¿por qué esto puede ser importante? Porque esto nos puede permitir trazar estrategias, fíjense, en este tramo de acá, que es el tramo de demanda elástica, ¿cuál sería la estrategia de precios? Si ustedes tienen control sobre el mercado, es decir, ustedes pueden fijar precios, ¿cuál sería su estrategia de precios? Entonces, la estrategia de precios sería estrategia de precios, pregunto, a la alza o a la baja. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes subirían precios o ustedes bajarían precios si se encontraran en un tramo de la curva de demanda donde la elasticidad es elástica? A ver, vamos a preguntarle a Diego Alfonso Yucra. Sí, profesor. Sí, la pregunta que le estamos haciendo es, si tú estás operando en un mercado donde la demanda es elástica, ¿cuál sería tu estrategia? ¿Subirías precios o bajarías precios?
Ah, ¿bajo? Bajar los precios. ¿Preguntas o afirmas? Ah, afirmo. Afirmas, ¿no? Pero ¿por qué bajaría los precios? Ya, suponte que tú bajas los precios 10%. Ah, creo, sí, es que no me acuerdo mucho, tendría que haber pasado. Creo que era elástica que reaccionaba mucho a los cambios de precios. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, hay una reacción fuerte, ¿no? Entonces, si tú bajas los precios 10%, la cantidad de demandada no va a crecer 10%, ni menos de 10%, sino más de 10%. Entonces, tú bajas los precios 10% y vas a vender un 20% más, ¿no? En ese Mm, caso, tus ingresos totales van a crecer, ¿no? Entonces, atención, una conclusión importante acá para lo que nos está diciendo Diego es lo siguiente, fíjense, la conclusión es esta, ¿no? Los ingresos totales van a subir si bajamos los precios, ¿no? Los ingresos totales van a subir si bajamos los precios, ¿ok? Este es bien interesante como resultado, ¿no? Muy bien, obviamente la inversa sería si nosotros estamos operando en el tramo de la función de demanda donde la elasticidad es inelástica, ¿no? En este caso, entonces, ¿cuál sería la estrategia de precio? ¿No? La estrategia de precios frente a una demanda inelástica es subir los precios, ¿no? Es subir los precios. Es decir, yo subo los precios 10% y la cantidad de demanda disminuye, por supuesto, por la ley de la demanda, pero no disminuye 10, disminuye 1%, 2%, 3%. Es inelástico, ¿no? Entonces, los ingresos totales, ¿no? Van a subir si subimos los precios, ¿no? ¿Está? Ahora, resultará obvio pensar que si ustedes operan sobre un tramo de la función de demanda donde la elasticidad es inelástica, no tienen estrategia de precios, no tienen estrategia. ¿Okay? Es un resultado bien interesante. ¿Qué pasa si no tengo una estrategia de precios? Bueno, buscaré otra estrategia, ¿no? De repente desarrollar mi producto para generar una demanda más elástica, por ejemplo, etcétera, cambios tecnológicos, una serie de cosas. Lo que estamos diciendo es que si la función de demanda de ustedes tuviera una ecuación como esta, por ejemplo, P es igual a, qué sé yo, ¿no? A, a menos B veces Q, ¿no? Que para una función de demanda como esta, ustedes tienen, ¿no? Una función de demanda lineal donde pueden encontrar cosas como esta, ¿no? Fíjense, A sobre 2B es el punto donde la elasticidad es igual a la unidad, ¿no? El precio es A sobre 2B y la cantidad es A sobre 2, ¿no? Para una función como esta, ¿no? Muy bien, ustedes pueden hacer ejercicio, ya los tienen que ver hecho con relación a este tema, porque este tema es casi recordar, ¿no? Casi recordar. Pero recuerden, esto está en el texto de Varian, esto está en el texto de Varian. Ahora, si Josué me estaba diciendo de que la elasticidad es variable, yo recuerdo de que eso implica que las funciones de demanda son lineales, ¿no? En el caso de una función de demanda no lineal, ¿no? Como esta de acá, por ejemplo, ustedes tendrían un comportamiento como este. Acá está la curva de demanda no lineal, ¿no? Una curva de demanda no lineal, ¿sí? Si lo miran bien, en el caso que estamos
mencionando para esta fórmula, ¿no? Para esta fórmula, esta es la función de demanda, ¿no? Yo puedo reescribir esa fórmula de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo hacer que eso sea P por Q igual, en este caso, R sombrero, es P por Q, y en este caso, R sombrero me está diciendo que es un parámetro, una constante. Yo le pongo P por Q, es igual a K, ¿ok? Y entonces le voy a preguntar ahora a... Le voy a preguntar ahora a ver a Lady Diana, a ver, Lady Diana, a Jorge, ¿no? Su apellido es Jorge. Sí, profesor. Sí, si tú tienes una función de demanda con la ecuación P por Q igual a K, ¿cómo es, qué características tiene la gráfica de la función de demanda? ¿Okay? ¿Sería una hipérbola? Exacto, excelente, ¿no? Entonces estamos hablando de una hipérbola equilátera, ¿no es cierto? ¿No? Es una hipérbola equilátera, ¿verdad? Es una hipérbola equilátera. Donde si tú calculas la elasticidad va a ser la misma en todas partes, la misma en todas partes. Por ejemplo, vamos a ver si ustedes se encuentran acá, en este punto de acá. Ustedes se encuentran allí, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, en ese punto, ¿no es cierto?, ¿cuál es el precio que estamos enfrentando? Es este. ¿Y cuál es la cantidad que se está vendiendo? Es esta, ¿no? Entonces uno dice P por Q, ¿qué representa? Que es lo que queríamos decir acá, ¿no? P por Q es igual, P por Q es igual a IT. IT es el ingreso total por venta, ¿no? Este es el ingreso total por venta, que en el caso de la ecuación que hemos puesto es K, ¿no? Entonces, ¿cuánto es P por Q? ¿Cuánto es P por Q? P por Q va a ser este rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo es 1 por 4, 4, ¿verdad? ¿No es cierto? Ese es el rectángulo. Pero si ustedes no estuvieran allí, si ustedes estuvieran aquí, en este otro punto, entonces, ¿cuál es el ingreso? Bueno, el ingreso es que estás vendiendo a un precio de 1, ¿no? Estás vendiendo 4 unidades, ¿no? Y 1 por 4 es igual a 4, como en el caso anterior, ¿no? Finalmente, si estuvieras en un punto como este, tú estás vendiendo a un precio diferente, ahora estás vendiendo un precio 2, tú estás vendiendo 2 unidades, ¿no? Y 2 por 2 es igual a 4, ¿no? Entonces, la idea que nos están dando acá es que no tienes estrategia de precios y el ingreso total es constante. ¿Okay? Pregunta, a ver, de nuevo a Levi y Diana, ¿y cuál es el valor de la elasticidad ahí? O sea, la elasticidad que es epsilon, yo tengo que poner E, sería igual a qué? ¿Cuál sería el valor de la elasticidad ley? ¿De alguna idea? ¿Cuánto es la elasticidad ley? O para cualquiera que quiera responder cuál es el valor de la elasticidad. ¿Nadie? Cuatro, profesor. ¿Cuánto? 4, pero 4 es el valor del ingreso total, ¿eh? El ingreso total es P por Q, ¿no? Entonces, si el precio fuera 4, vendo una unidad, 4 por 1 es un 4.
Si el precio fuera 2, vendo 2 unidades, 2 por 2 es 4. Si el precio fuera 1, vendo 4 unidades, 1 por 4 es 4. Es el ingreso total. Yo estoy preguntando por la elasticidad precio de demanda, ¿no? La elasticidad precio de demanda. Y esa elasticidad es igual a 1 en valor absoluto, ¿ya? Es igual a 1 en valor absoluto. ¿Cuándo? Cuando estoy diciendo P por Q. Cuando estoy diciendo P por Q es igual a K. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto sería la elasticidad? ¿Cuánto sería la elasticidad si, atención, yo les digo, P, ¿no?, al cuadrado por Q fuera igual a acá, fuera igual a acá, ¿no? Bueno, a ver si puedo hacer algo más acá. Ahí está. ¿Cuánto sería allí la elasticidad? ¿Y cuánto sería la elasticidad? Atención, ¿cuánto sería la elasticidad si hablamos de P por Q? P por Q igual a K, y decimos de que esto es 2. O en general, si quieren, ¿cuál sería la elasticidad si estamos diciendo a P igual a K versus a P igual a K? Entonces, igual a K N, N y N. ¿Sí? Entonces, atención, ahí les dejo esto como tarea, que una mirada de esto, ¿no? Si la función de demanda fuera P a la N, donde N es un entero positivo, multiplicado por Q igual a K, o si la función de demanda fuera P multiplicado por Q elevado a la N igual a K, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que la elasticidad es la misma en cualquier punto. Pero lo que hemos encontrado es que cuando a N es igual a 1, la elasticidad es la unidad. Ahora, ¿qué pasa si N es igual a 2, pero P está elevado a la N? O si N es igual a 2 y Q está elevado a la N, ¿no? Entonces ustedes jueguen con esos resultados, ¿ya? Jueguen con esos resultados. No sé si les queda claro eso. Pues estamos hablando de hipérbolas, funciones no lineales, donde el ingreso total entonces está representando, ¿no?, una constante, un valor constante, ¿no? Y habrían elasticidades de 1, de 2, de 3, no sé. Eso ustedes tendrían que confirmar. Ok, ahí se los dejo. Vamos a continuar. Entonces, y vamos ahora a mirar en términos generales este tema de la elasticidad, ¿no? ¿Sí? Y esta es la confirmación que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Esta es la confirmación. Donde observen de que acá me están diciendo, ojo, P elevado a la E, donde el resultado es que la elasticidad va a ser ese exponente, ¿eh? Ustedes tienen que probarlo con lo que les acabo de dejar. ¿Ok? Muy bien. Ok. Con eso hemos cerrado toda la parte entonces de lo que es elasticidad. Vamos a centrarlo. Ok. Ahí está, ¿no?
Esto es todo lo que nos queda en términos de elasticidad, ¿de acuerdo? Y no hay más acá ya en términos de la teoría, sobre este tema, ¿ok? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Recuerden, tenemos práctica calificada el día de mañana, ¿no? Yo estoy tratando de cerrar algunas cosas, hasta ahora no confirman los exámenes, voy a quitar mejor esto.